habilidad luego de los hallazgos del rancho Usain. Ahora, dicen los expertos, David, no sé si tú coincidas en que el cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los más profesionales que existen. ¿Qué quiere decir esto? ¿De los más y mejor entrenados? Yo creo que se comenta en ese sentido porque estos cárteles, como el cártel Jalisco, son como grupos que tienen cuatro pilares. Está el grupo criminal como tal, de hombres armados, rudos, sanguinarios. Está en la base de protección político, militar, policial, financiando campañas, candidatos, proyectos políticos, asesinando y amedrentando candidatos que no son afines a su actividad criminal. Está su pilar empresarial, las empresas fachada o empresas legales en donde se blanquean capitales, y está su cuarto pilar, que es una base social de apoyo que respalda a los grupos del narcotráfico. Por eso se comenta que en México tenemos tres grupos de macrocriminalidad con estas características: el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco y la nueva familia michoacana que encabezan los hermanos Hurtado o Las Cuaga, estos personajes de los cuales hace un par de días se encontró un rancho en zonas del Estado de México, en varias propiedades que eran auténticos emporios turísticos de todo lujo en la zona suroeste del Estado de México. A ver, háblanos del Mencho, de Oseguera. ¿Cómo ha sido su historial delictivo y su vida personal, David? A diferencia de otros líderes del narco, él no formaba parte de la aristocracia del narco, si cabe la expresión. Por ejemplo, los Chapitos ya nacieron en una situación de comodidad, con un imperio criminal que tenían que manejar. En el caso de Mayito Flaco, el hijo de Mayo Zambada, estuvo en las mismas condiciones. Él hereda una estructura, una empresa del crimen, la facción del Mayo Zambada del cártel de Sinaloa. En el caso del Mencho, él no. Él recorrió prácticamente todos los escalafones de una agrupación criminal. Fue narcomenudista, sicario, jefe de sicarios, jefe de región. Finalmente, debido a su matrimonio con Rosalinda, hermana de los Queenies, los líderes del cártel Nuevo Milenio, finalmente se integra a la familia dirigente de esta organización, y debido a su capacidad de conocimiento, temeridad, al repliegue del cártel de Sinaloa en sus fronteras y a una alianza estratégica con los gobiernos del estado de Jalisco, crea el cártel Jalisco Nueva Generación y lo logra expandir. Él no recibió nada por herencia, él Mm, se construyó a sí mismo, no es un personaje que guste de tener una vida de influencer. Sí es aficionado a los gallos, como lo han mencionado sí, muchos de sus biógrafos. En sus despensas incluso ponen el logo del Señor de los Gallos. sí. Es el nombre con el que se le conoce. Eh, Tuvo un primer matrimonio con Rosalinda, que era hermana de quienes eran sus jefes, y al tener esta enlace matrimonial, él se integra a la dirigencia del cártel Milenio, que en un principio ellas eran un brazo armado del cártel de Sinaloa. Es una situación un poco paradójica, pero el cártel Jalisco nace en realidad como un brazo armado de Sinaloa, encargado de combatir a los Zetas en esta región del occidente del país. El líder del cártel Jalisco en aquella zona era Nacho Coronel, que muere asesinado, intento de captura por parte del grupo de élite de la Marina. Una vez que fallece Nacho Coronel, este brazo armado, que también se hacían llamar los Matacetas, se independizan, y Mecho, junto con sus cuñados, ven la posibilidad de crear una nueva organización criminal y crean el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo de Nueva Generación viene este nombre porque ya antes hubo un cártel de Guadalajara, del cual formaron parte y eran dirigentes Miguel Ángel Félix Gallardo, el recientemente extraditado Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo Doneto, y ellos quisieron diferenciarse de este viejo cártel de Guadalajara, llamándose Cártel Jalisco, pero Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, ¿tiene herederos? Es una pregunta importante. La sucesión al interior del Cártel Jalisco se rompió. Su hijo, el Menchito, fue capturado y extraditado hacia los Estados Unidos. Uno de sus hermanos, uno de sus brazos derechos en la operación del cártel,
también fue detenido. Tiene otros hermanos, pero difícilmente la sucesión en el cártel Jalisco se resolvería a favor de ellos. Los cárteles de la droga en México son dinásticos, se heredan de padres a hijos, pero normalmente suele haber crisis sucesorias, una disputa por la herencia. Lo más probable es que al romperse la línea sucesoria al interior del cártel Jalisco, una vez que el Mencho ya no esté, ya sea porque la enfermedad renal que aparentemente padece lo merme físicamente o porque fuera capturado, extraditado, porque fuera asesinado, si se rompe este liderazgo del cártel Jalisco, lo más probable es que habría una guerra sucesoria en el cártel Jalisco Nueva Generación entre los distintos comandantes el cártel Jalisco, de las regiones que componen esta organización, y se estarían disputando la dirigencia del cártel Jalisco. Tal y como ocurrió en su momento con la extradición del Chapo Guzmán, que él era un liderazgo que cuestionaba a las distintas facciones del cártel de Sinaloa. Ya sin el Mencho seguramente habría una guerra al interior del cártel Jalisco. Solo rumor de que ya no está él al frente del cártel ha provocado escisiones de distintos grupos del narcotráfico, los Pájaros de la Sierra en Michoacán, la Vaca en Colima, grupos que estaban aliados al cártel Jalisco, pero ante la perspectiva de que ya no esté su líder, se escinden de esta organización. Ahora, es un hombre joven en realidad, dicen que enfermo, ¿no? Según ha trascendido, pero es un hombre joven. Y fue capturado en los Estados Unidos, es la única información que tenemos de él. En su momento los propios norteamericanos lo tuvieron en custodia, pero no era un hombre poderoso en ese momento. Él, tú señalas, pues, es un hombre relativamente joven, tiene 58 años. Los Chapitos obviamente son personajes más jóvenes. Iván Archibaldo tiene, por ejemplo, 41 años. Son de otra generación. Y detrás de ellos hay otros personajes que por su juventud, por el deseo de abrirse su propio camino, lamentablemente son más sanguinarios. Estos narcos de la vieja escuela tienden a tener una actividad, una conducta más política, generar alianzas, en ocasiones tratar de minar, por extraño que pudiera parecer. Hay muchos grupos de narcotráfico que se frenan al momento de cometer este tipo de eventos de alto impacto por la presión de Washington, por la presión del gobierno federal. Pero abajo de estos líderes de los que estamos hablando, hay jóvenes impetuosos que quieren labrar su propio camino en el narcotráfico y que suelen ser más sanguinarios. Y esta es una de las características, David, del cártel Jalisco Nueva Generación, a diferencia de otros carteles. Sí, Lo definitivamente. sanguinario que son. Lo que ha hecho el cártel Jalisco en su esquema de reclutamiento, ellos tienen 4 modalidades: reclutamiento voluntario, forzado, mano de obra mercenaria y las sinergias que hacen con otros grupos. Al momento de sumar a otras organizaciones del narcotráfico, no suelen ser muy selectos. Entonces lo que hacen es integrar a los enemigos del cártel del Golfo, a los enemigos del cártel de Sinaloa, y los integran. Pero consigo traen todo tipo de prácticas: extorsión, cobro de derecho de piso. Para conformar sus grupos de élite, el cártel Jalisco reclutó a mercenarios de Colombia, caiviles de Guatemala, desertores de las fuerzas especiales del ejército Del mexicano. ejército. Y muchos de ellos tienen prácticas realmente atroces, como lo mencionaron los jóvenes que afortunadamente lograron escapar de los centros de reclutamiento. Incluso en sus prácticas de entrenamiento también se induce a sus jóvenes reclutas a la ingesta de carne humana para mostrar temeridad, arrojo y una capacidad sanguinaria para enfrentar y derrotar a sus rivales. Sí, híjoles. Oye, ¿y tú le das crédito, absolutamente crédito, a estos testimonios? Porque hay quien ha tratado de desacreditarlos, David, pero pues hay coincidencias, ¿no? Lamentablemente, incluso he visto videos, algunos circulan en redes sociales, de gente del cártel Jalisco Nueva Generación abriéndole el pecho a sus rivales, extrayéndole el corazón y comiéndoselo a mordidas. Ah, Hay un antropólogo, Claudio Lomis, que tiene estudios de gran profundidad, de gran conocimiento, eh, en donde él analiza un criterio eh, historiográfico, y él nos explica, si lo entendí bien, que los cárteles de la droga en México lo que hacen es
recuperar esta vieja práctica prehispánica de enfrentar rivales y devorar su valor comiéndose su corazón. Los cárteles mexicanos, sin saberlo, lo que hacen evidentemente es recuperar esta práctica prehispánica de la antropofagia. Sí creo en estas prácticas porque las he visto grabadas en video, son realmente crueles y realmente atroces. Y los tienen que estar drogados para hacer una cosa así, ¿no, David? Que En son ocasiones se les, jóvenes haciéndolo. En ocasiones se les proporciona metanfetamina, esta droga que de hecho se inventó en la Alemania y que el ejército alemán le daba a sus soldados para que pudieran cometer estas atrocidades en el frente de guerra de la Segunda Guerra Mundial en la frontera con Rusia, para que pudieran resistir el hambre, tuvieran mayor capacidad de fuerza física. Entonces, en efecto, es como tú señalas, en las pruebas de sicariato que se impone a los nuevos reclutas, se les da metanfetamina para que puedan cometer estas atrocidades. Déjame hacerte esta pregunta. ¿El Mencho tiene también pues tentáculos en empresarios, políticos, etcétera? David, como conocemos que ha ocurrido con el cártel de Sinaloa, por ejemplo. Y desde luego existe un texto muy penetrante, con mucha información y conocimiento de Ricardo Ravelo, en donde él describe cómo durante esta etapa de crecimiento, auge y expansión del cártel de Jalisco Nueva Generación, eh, generaron una sinergia político-criminal con las autoridades del estado de Jalisco en la época en la que Enrique Alfaro fue gobernador. De la misma manera que el cártel de Sinaloa también estableció una relación con los sucesivos gobiernos de todos los partidos, PRI, PAN, Morena, en Sinaloa. O como en su momento las autoridades capitalinas tuvieron una actitud de brazos caídos con grupos como el cártel de Tláhuac, la Unión Tepito, por ejemplo, o como lo que menciona actualmente el gobernador de Tabasco, que involucra a Adán Augusto, el jefe de los senadores de la bancada de Morena, de haber tenido una relación protección hacia la barredora del estado de Tabasco. Eh, es decir, hay testimonios no solo de académicos, periodistas o investigadores, sino también integrantes de la élite política que señalan directamente a alianzas político-criminales de respaldo a los grupos del narcotráfico. Es que no se entiende, ¿no? Su sobrevivencia de otra manera, ni sus alcances, David. No, definitivamente, es imposible que existan propiedades como la que hace unos días se dieron a conocer en el Estado de México sin que nadie se diera cuenta. El transporte de materiales, construcción, las personas que laboraban en esas residencias, pues por supuesto que estaban enteradas las autoridades. Incluso hay testimonios de que que los políticos locales de la zona tenían que ir a la residencia de los hermanos Hurtado Lascuaga para la definición de presencias municipales, diputaciones locales, regidurías. Por supuesto que hay un conocimiento. Y me parece que en parte la presión de Washington sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum se explica justamente porque los norteamericanos habían dado información para proceder y en contra de estos círculos de narcopolítica que hay en el país y que lamentablemente no se había podido desmantelar. Tengo entendido que la visita reciente de la secretaria de Estado Christine a Claudia Sheinbaum va en este mismo sentido, con una lista de nombres de personas ligadas al narcotráfico que no solo son criminales propiamente, sino también son políticos y empresarios. Y, volviendo un poco al perfil de este personaje, del Mencho, es mucho más violento que ostentoso, digámoslo, ¿no? De alguna manera, en comparación pues con otros capos del crimen organizado. Y curiosamente, él se percibe de manera diferente, como una persona contemple y además trata de reducir la violencia al mínimo. Mm. Se trata de narcotraficantes, pero también empresarios, que tienen una estructura, una mega estructura a su servicio, pero que por supuesto, necesariamente al ser un imperio criminal, no son damas de la caridad. En algún momento la mafia italoamericana, tal y como pudimos ver en todas las películas del Padrino, quiso pasar la línea, dejar de ser
estos personajes oscuros estigmatizados por la sociedad norteamericana y convertirse en honorables ciudadanos. Los líderes del narco en algún momento en México, sobre todo los de más edad, quieren también pasar la línea. Ya no quieren ser estigmatizados, perseguidos, vivir esta vida llena de peligros y transformarse en una élite económica como las hay en México. Empresarios, políticos, militares, jefes policíacos. No han podido, la gran mayoría de ellos ha terminado sus días en la cárcel o bien bajo las balas de algún grupo rival. Pero siempre existe esta aspiración de los narcotraficantes de dejar de ser esto y poder invertir su fortuna en negocios legales. Ya. Y nunca ha pisado la cárcel en México, ¿no? No, ninguna. Hay versiones en el sentido de que alguna vez fue detenido y que con un soborno de alto monto logró quedar en libertad, pero no hay pruebas en ese sentido, solo hay rumores. De lo que sí tenemos constancia y es de esta foto que el día de ayer por ahí presentó este grupo musical, perdón, esos días Sí.